Sufrimos debido a nuestra identidad errónea. Cuando encontremos nuestra verdadera identidad y descubramos lo que realmente somos, ese sufrimiento acabará. Solo puedo descubrir mi verdadera identidad por medio del camino de la autoindagación. La autoindagación es un camino directo que cuestiona la existencia misma del yo irreal. Lo que tenemos que hacer es deshacernos de la noción equivocada del yo. Cuando se le pregunta a una persona, ¿quién eres?, la respuesta es, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy alto, o yo soy bajo, yo estoy preocupado, yo estoy feliz. Ese es el ego el que dice, soy esto, soy aquello, y así es como limita al ser infinito a un organismo psicofísico finito. El cuerpo es denso y la mente es sutil. Debido a esa sutileza, refleja la luz del Atma y se considera a ella misma como una identidad independiente, olvidándose de su origen y sustento. En ese momento, el instrumento mente-cuerpo es movido por una fuerza superior y en lugar de fundirse con su origen, utiliza esa fuerza o poder divino, gracias al cual aparece como consciente, para satisfacer los deseos físicos y mentales. Luego, se considera autónomo, duda de la existencia de su origen, y al olvidarse de su origen, que es el ser, el ego se identifica con el cuerpo, limitando así al ser. La trampa de las prácticas espirituales. El ego comienza a hacer muchas prácticas espirituales para liberarse de la esclavitud creada por él mismo. Pero cuando se busca la identidad del ego, éste se desvanece. La liberación es liberarse del yo individual y no para el yo individual. La individualidad es un mito de la imaginación y surge cuando el ser ilimitado se identifica con el cuerpo limitado. Si buscamos el origen del ego, este desaparece. No puedes dejar de ser. Tú sabes que tú eres. No puedes negar tu existencia en ningún momento, pues debes estar ahí para poder negarla. Esta existencia pura se alcanza cuando se aquieta la mente. La mente es una facultad del individuo dirigida hacia afuera, y si se vuelve hacia adentro se aquieta y entonces solo el yo soy permanece. La indagación, ¿quién soy yo?, tiene que ser continua durante nuestro estado de vigilia. En esta práctica uno no debe ir con los pensamientos, sino contra los pensamientos. En cualquier momento del día, cuando cualquier pensamiento ocurre, cuando surja una reacción, o se sienta el deseo de expresar una opinión o de comentar acerca de algo, uno debe inmediatamente revertirlo y tratar de descubrir a quién pertenecen esas ideas. Observación. Al hacer esto, uno podrá distinguir entre el ego y el perdurable trasfondo del silencio que es el ser. El estado de permanecer libre de pensamientos es el único estado real. Todo surge con el pensamiento yo o conciencia de yo. Si nos adherimos al pensamiento yo, los demás pensamientos desaparecen. El ser siempre está ahí, todo lo que hay que hacer es quitar la cubierta que lo envuelve. Es como el fuego cuando está cubierto de ceniza. Tan pronto como se sopla la ceniza, el fuego se levanta. Otro ejemplo podría ser el de tener una ropa blanca que cuando se ensucia por el uso se lava y cuando vemos que está blanca creemos que fue porque se lavó, pero en realidad siempre fue blanca. Lo único que se hizo fue quitar lo sucio de la ropa. Por eso parece que recobró su blancura original. Así es como tenemos que quitar las impurezas que hay en nosotros. Esa es la cubierta que esconde al ser. Por eso no podemos experimentarlo. Primero hay que estabilizar la mente.
Una mente equilibrada es muy importante. La mente posee 3 características: inercia, tamas, actividad y pasión, rajas, y estabilidad o equilibrio, sattva. Estas características, incluso la última, nos alejan de la divinidad. Veamos un ejemplo. En un estanque con agua sucia y turbia, el reflejo de la luna no puede verse. Pero si el agua es limpia y está en constante movimiento por el efecto del viento, la luna se verá, pero distorsionada. En cambio, si el agua es pura y está limpia y está quieta, el reflejo de la luna podrá verse a la perfección. Pero aún en este último caso, no estaremos viendo la verdadera luna, sino solo su reflejo. Para ver la auténtica luna, tenemos que levantar la vista, dirigirla hacia el cielo, es decir, tenemos que trascender las 3 características de la mente y la mente misma para encontrar a la conciencia que está detrás, más allá de la mente. Eso no lo puede hacer la mente, porque ella no tiene el poder de hacerlo. Los conceptos aparecen y desaparecen sobre la eterna presencia de la conciencia. Y de todos los pensamientos o conceptos, el primero que surge es el pensamiento yo. Todos los demás pensamientos se apoyan en este o se derivan de él. La indagación consiste en mantener bajo la atención este concepto inicial del yo, con lo que automáticamente todos los otros pensamientos o conceptos desaparecen como por arte de magia, siempre, sin dejar rastro alguno. Al final, este concepto del yo se reabsorberá y lo único que quedará será el estado de ausencia del yo, que es la conciencia. En el estado de vigilia, al quedarnos sin pensamientos, en el intervalo entre 2 pensamientos, nos ubicamos en nuestro propio ser. Desde ahí podemos observar los pensamientos y los deseos, captar el punto desde donde ellos surgen o desaparecen.